Bueno, la intención de este video es hacer un recorrido breve en lo posible por el periodo que abarca entre 1880 y 1930 en la historia argentina, de tal forma que lleguen en las mejores condiciones posibles para afrontar el final cuando decidan rendirlo. Eh, por Analicemos por un lado la cuestión que tiene que ver con los aspectos económicos. Este es un periodo que en su conjunto se conoce como el modelo agroexportador, ¿no? Y que tiene que ver con la forma en la cual se inserta Argentina en el mundo. Este modelo agroexportador tiene como característica central la de favorecer sobre todo la inserción argentina a través de la exportación de sus materias primas, justamente las vinculadas con la agroindustria, por así decirlo. Los sectores, desde luego, más beneficiados por esta política van a ser los sectores propietarios de grandes extensiones de terreno, los grandes propietarios que ya desde unos años antes habían conformado en Argentina la denominada Sociedad Rural Argentina. Este modelo tiene, por un lado, la ventaja de que genera una plusvalía extraordinaria, porque en su mayoría es un terreno, por así decirlo, virgen en relación a su inserción en el mundo, de tal forma que los trabajadores, las formas en las cuales se van a encarar esas producciones, van a generar en los propietarios y en quienes luego exportan una ganancia que no era posible en otras latitudes, sobre todo por algunas legislaciones vigentes, que en el caso de Argentina eran inexistentes. Sin embargo, el problema que presentan esas exportaciones o esa forma de vinculación con el mundo tiene que ver con los precios relativos mediante los cuales se produce el intercambio. Piensen que en un mundo paulatinamente, pero cada vez más globalizado, esta serie de pocas, digamos, commodities van a tener un precio que se fija a nivel mundial. Cuando lleguemos al final del periodo, para los años 1928 y sobre todo 1929, el precio internacional de esos productos va a caerse abruptamente, y esa inserción ya no va a poder volver a ser como había sido en las décadas precedentes, porque se van a establecer una serie de políticas proteccionistas por parte de la mayoría de los países, por un lado, y por el otro lado porque no hay forma de sustituirlas por otro tipo de productos, tanto en términos agroindustriales como en términos simplemente industriales. Eso básicamente porque la mayor cantidad de esos recursos va a ser orientado hacia justamente el sector de los grandes propietarios rurales. Como segunda cosa, lo que tenemos que tener en cuenta en relación a estas formas de vinculación con el mundo económico y derivado de lo anterior, es que piensen en que la extensión argentina, o la extensión que hoy conocemos de Argentina, no era la misma a comienzos de este periodo que estamos hablando o a fines del siglo XIX, que es lo mismo. Para hacerle así un pequeño enganche con el momento anterior, recuerden que en los últimos años de la década de 1870
se había producido la infame, denominada, campaña del desierto, es decir, la apropiación por parte del Estado Nacional y su venta casi inmediata de una gran cantidad de tierras que en ese momento pertenecían a los pueblos originarios, sobre todo las del sur de la provincia de Buenos Aires y buena parte de Río Negro, ¿no? Y posteriormente se iría expandiendo esa frontera. Para trabajar toda esa tierra, más las tierras ya existentes en producción, fue necesaria la incorporación de una gran cantidad de población, digamos que acepte trabajar en esas condiciones. Desde luego no eran las poblaciones que ya se encontraban en los grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y quizás en menor medida San Miguel de Tucumán, sino que en gran medida fueron ocupados esos puestos de trabajo por fuerza de trabajo extranjera. Esa campaña que había comenzado allá en la década del 60 y luego del 70 con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, fue profundizada por Roca, y las circunstancias también mundiales incidieron en que buena parte de los inmigrantes se terminan trasladando a las zonas productoras de estos bienes comercializables en el mercado mundial. Esa incorporación de extranjeros, que relatan muy bien algunas películas, como por ejemplo la que pueden observar también para este periodo, como La Patagonia Rebelde, terminan configurando algunos asentamientos particulares de colectividades y que le van a dar una conformación bastante especial al universo obrero de fines del siglo XIX y las primeras agrupaciones sindicales de principios del siglo XX. Nos estamos refiriendo sobre todo a lo que tiene que ver con mutuales, pero también podríamos hablar de bibliotecas, sociedades de socorros mutuos, algunas asociaciones profesionales, sindicatos y otras que se derivan de las anteriores. Estas formas de, si quieren, de proteccionismo obrero tienen que ver sobre todo con esas condiciones de trabajo pésimas en cualquier sentido. Para eso tienen como elemento de consulta bastante gráfico, por otro lado, un librito un informe en realidad de Vialet Macé, que fue encargado justamente por la Presidencia de la Nación a principios del siglo XX. En ese libro lo que se relata son justamente las condiciones de trabajo, los salarios que atraviesan quienes justamente venden su fuerza de trabajo en distintos puntos del país, no solamente en Buenos Aires. Ese asociacionismo obrero va a traer como resultado, en primer lugar, la conformación de los primeros sindicatos. Existían algunos ya desde la década del 60, pero este va a ser el periodo, si quieren, de mayor cantidad de afiliación, por lo menos del periodo que estamos viendo, de muchísimos sectores, pero además lo que traían estos inmigrantes que no existía en Argentina era una serie de ideas novedosas en relación a cómo debía ser también el mundo, ¿no? Nos estamos refiriendo sobre todo a ideas del universo anarquista, socialista, comunista, y que entran rápidamente en confrontación con lo que parecía ser un status quo
de los sectores empresarios argentinos. Desde luego que eso va a traer como resultado la aparición de distintas leyes que van a proteger especialmente a los sectores empresariales, ¿no? Y que van a atacar fuertemente a los trabajadores extranjeros, como por ejemplo las leyes de residencia, que indicaban que ante sectores sediciosos, ¿no? Sedicioso con esta misma vaguedad, lo razonable o lo recomendable era su expulsión. En términos, si quieren, políticos, este mismo periodo podríamos dividirlo en dos grandes momentos. El primer momento, el originario, que va desde 1880 hasta 1916, tiene que ver con el dominio absoluto del Partido Autonomista Nacional, o en otros términos, si quieren englobarlo de una manera más clásica, el conservadurismo argentino en su máxima expresión. El Partido Autonomista Nacional guarda sobre todo los intereses de estos sectores propietarios, especialmente vinculados con la agroindustria, y así vamos a tener, por ejemplo, desde el inicio a Roca, luego vamos a tener la presidencia de Juárez Celman, posteriormente o nuevamente la de Roca. En el medio hay como un intervalo, por así decirlo, entre Pellegrini y Uriburu. Esos primeros presidentes, hasta entre 1880 y principios de 1900, son los que le van a ir dando la forma, no solamente al sistema económico, sino también al sistema político, ¿no? Con una forma de gobierno que se va a hacer muy notable con el paso del tiempo y que tiene que ver con esta suerte de presidencialismo que domina al sistema político argentino. Me refiero a presidencialismo en términos de, independientemente de quienes figuren en el resto del gabinete nacional, la figura del presidente tiende a ser sumamente importante, ¿no? Y vienen, sobre todo, de sectores muy vinculados con sectores de poder o sectores de decisiones. Roca, por ejemplo, recuerden que venía de los altos mandos militares, había sido quien encabezó la conquista del desierto, ¿no? Juárez Celman establece o le da vida a lo que posteriormente se conoce como el unicato, es decir, el gobierno de él por sobre el resto de las instituciones. Y Pellegrini y Uriburu vendrían a ser algo así como una suerte de transición, manteniendo o criticando los aspectos que tienen que ver con el unicato de Juárez Celman, pero sin estar totalmente en contradicción con él. Los gobiernos posteriores que abarcan el periodo que va desde 1904 hasta 1916, es decir, los dos siguientes, en principio el primero que habría que mencionar, que es el de Quintana. Quintana abandona prontamente la presidencia, ¿no? Apenas 2 años. Sin embargo, su muerte, o por lo menos todos los gobiernos que vamos a ver desde acá hasta 1928, ¿no? Desde 1880 hasta 1828, se completan. Después, en los últimos 2 años, ahí me gustaría hacer una salvedad que ya va a ser una novedad recurrente dentro de la política argentina. Le sucede Figueroa Alcorta, que es el encargado de
afrontar los festejos del primer centenario argentino, sobre todo un personaje, un representante digno de los sectores más acomodados de Buenos Aires, vinculado a la sociedad rural, que adorna toda la ciudad de Buenos Aires para recibir los festejos del primer centenario, desde luego expulsando a cualquier elemento que pudiera afear el paisaje ante semejante festejo. Y acá nos encontramos con la primera nota discordante de este mismo régimen, que es la reforma de 1914, ¿no? La reforma de 1914, que tiene que ver con los sectores radicales, de los cuales ya me voy a ocupar, vienen a poner en duda o a poner en discusión algo que ya venía desde hacía tiempo. Desde, no lo quiero hacer tan atrás, pero sí desde mediados de la década del 70, pero fundamentalmente en los 80, van apareciendo ciertos sectores más o menos importantes en términos políticos de pequeños, pero sobre todo medianos, explotadores rurales, ¿no? O de pequeños y medianos propietarios, más medianos que pequeños, que van a tener como principales referentes, o como principal referente a alguien que seguramente ustedes conozcan, o por lo menos lo hayan escuchado nombrar, aunque sea en el nombre de una calle, que es Leandro Alem. Leandro Alem, que venía a ser una especie de promotor de los sectores medios de la sociedad argentina, si es que esto existía para 1880, o por lo menos de los sectores consumidores de Argentina, viene a intentar discutir o poner en discusión el reparto de la torta, en definitiva, económica y política, y cómo poder entrar en ese juego al cual solo accedía un pequeño, muy pequeño núcleo de personas, ¿no? Les vuelvo a decir, el Partido Autonomista Nacional y los sectores cercanos. Alem, antes no me quiero adelantar, Alem intenta fundar una agrupación, un partido cuya denominación era la de Unión Cívica, en principio en conjunto o cercano a otro bonaerense, ¿no? Más porteño que bonaerense, pero en definitiva de Buenos Aires, que era Mitre, ¿no? Quien ya había sido en su momento presidente de la Nación y que independientemente de las circunstancias mediante las cuales fue electo, permanentemente discutía el sistema a través del cual se eligieron los sucesivos, mejor dicho, presidentes. Logran establecer este acuerdo y esa unión cívica rápidamente termina rota en dos sectores. Por un lado Mitre, ¿no? Que encabeza o forma parte de la Unión Cívica Nacional, y por el otro lado Alem, que le va a dar vida a la Unión Cívica Radical. Esa Unión Cívica Radical, ya en este caso, va a ser protagonista durante los finales del siglo XIX y principios del siglo XX de numerosos intentos de acceder al poder a través de, podríamos ponerlo así, como una suerte de lucha armada, ¿no? Breve, ¿no? Intentos insurreccionales más que nada, que son rápidamente contenidos por el gobierno nacional. Recuerden a todo esto que el gobierno nacional ya había
comenzado su proceso de profesionalización de las fuerzas represivas desde mediados de la década del 70, ¿no? Todo esto en el siglo XIX. Cuando finalmente esos intentos fracasen una y otra vez, desde luego fue generando un notable rechazo por muchos de los seguidores, porque además algunos de ellos terminaban o muertos o presos. Terminó generando una cierta desconfianza en relación al método, en relación a las formas, en relación al ideario, etc. Y una nueva fractura de esta Unión Cívica Radical entre el líder indiscutible de la Unión Cívica Radical, que es quien ya les mencioné, Leandro Nicéforo Alem, y su sobrino, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, que es Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen lo que plantea, a diferencia de su tío, es la incorporación al sistema electoral, o por lo menos la espera, la transformación paulatina de las condiciones que le permitan participar de elecciones limpias y transparentes. Cosa que en ese momento era imposible de prever, ¿no? Faltaban por lo menos 10 años para que fuera ley esta instancia del voto secreto universal y obligatorio. Ante semejante traición, percibida así por Alem, es decir, pensar que su sobrino se había finalmente convertido al ideario del régimen conservador, Alem optó por el suicidio. Esa historia de momento queda acá hasta que encontremos nuevamente, como ya les había mencionado antes, la denominada Ley Sáenz-Peña, ¿no? Esa Ley Sáenz-Peña, o ese proceso de reforma electoral que va a derivar en esto que les mencionaba, el voto secreto, universal y obligatorio, y que va a estar con algunas modificaciones vigentes hasta hoy, va a dar como resultado o como resultante durante la presidencia de Sáenz-Peña la convocatoria de elecciones presidenciales para el año 1916, por primera vez con este sistema novedoso. Hasta ese momento ustedes ya saben que el voto era cantado, es decir, la gente se tenía que primero se tenía que empadronar, ¿no? Tenía que demostrar que efectivamente era ciudadano argentino, tenía que ser ciudadano, no ciudadana. Eso más o menos se mantuvo. Y desde luego no era obligatorio. Alguien podía no ir, no estar enrolado, no nada, y no tenía ningún tipo de sanción. Este sistema novedoso implica por primera vez la posibilidad de acceso a un partido que no era el Partido Autonomista Nacional a la presidencia de la nación. Antes sí había habido alguna que otra victoria o algún que otro acceso a algún estamento de poder, como el Senado o como la Cámara de Diputados, ya sean las de diputados provinciales o nacionales, pero nunca a la presidencia. Yrigoyen va a ser el primero, a través de la Unión Cívica Radical, que acceda a esa presidencia. Con lo cual, digamos, volvemos al punto anterior. Estaba bien esperar, no sé, 10 años a que se produjera ese momento y la discusión con su tío, o fue, digamos, una apuesta. Pero bueno, como cuestión para pensar. La presidencia de Yrigoyen, desde luego que no fue fácil. Yrigoyen llega con un discurso que tiene que ver mucho con esto de las clases medias, los sectores populares, los sectores obreros. Y rápidamente comienzan a aflorar, o a exigir, mejor dicho, que se cumplan esas condiciones. Y acá vamos a encontrar un montón de acontecimientos que pueden resultar contradictorios en la vida de esta primera presidencia radical. Esta primera presidencia radical va a tener como
si quieren, elementos destacados, las represiones brutales, obreras, en Chaco, en la Patagonia, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí tienen la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los acontecimientos de la Forestal, y sin embargo también hubo algún favorecimiento en términos de legislaciones obreras, como por ejemplo la jornada de 8 horas, que desde luego es sumamente importante. Al término de su gobierno le va a suceder otro radical, pero de un color un tanto distinto, porque comienza esta discusión que ya les había anticipado entre los, si quieren, más presidencialistas o los más institucionalistas, que en este caso va a adoptar el nombre de personalistas y antipersonalistas. Los personalistas, desde luego, apoyando a Hipólito Yrigoyen, los antipersonalistas apoyando a Alvear, que es finalmente quien gana. Alvear tiene una suerte de gobierno mix entre lo que había sido el conservadurismo, por un lado, y el radicalismo, si quieren, más progre, por el otro, teniendo intervenciones notables, como en el caso de la provincia de Tucumán, ¿no? Conformando o firmando, mejor dicho, lo que se conoce como laudo Alvear, que es traducido el establecimiento de un precio de referencia para los sectores cañeros que vivían permanentemente enfrentados con los sectores propietarios, ¿no? Por el precio al cual vendían la caña de azúcar y sus productos, ¿no? Y sus producciones, mejor dicho. Ahí está. Cuando llegue el año 1928, termina el gobierno de Alvear, el laudo es del año 1927, la finalización del gobierno de Alvear va a traer una nueva elección a presidente, pero en este caso va a ser la primera vez que un presidente, o que un periodo presidencial, mejor dicho, no se concluye. Va a ser la segunda vez que va a ser el segundo presidente que sea reelecto, ¿no? Yrigoyen va a ser en este caso, pero su gobierno va a durar escasamente 2 años. En esos 2 años sucedieron unas cuantas cosas bastante graves, como por ejemplo la crisis que yo les mencioné al principio de 1929, que es el derrumbe internacional de precios, el establecimiento de políticas proteccionistas en la mayor parte del mundo, desde luego el empobrecimiento de la mayoría de los sectores, o si quieren la reducción de las ganancias de otro tanto de la población. Y finalmente, en 1930, es decir, casi 2 años después de su asunción, se va a producir en Argentina el primer golpe de Estado, del cual ya van a tener tiempo de ver unos cuantos ejemplos más en el resto del siglo XX, ¿no? En este caso encabezado por un general que no es el mismo que ya vimos, pero es muy parecido, que es Uriburu. Su gobierno no entra dentro de este pequeño video, pero bueno, su gobierno, para que lo sepan, dura también unos 2 años, o su intervención dura unos 2 años, y va a comenzar a marcar algo que tiene que ver con la participación política del ejército de manera recurrente en los próximos 50 y tantos años de historia argentina, es decir, hasta hace relativamente poco. Como última cosa para que tengan en cuenta en relación a este periodo, no solamente el agro es el que ocupa a personas que trabajan. Desde fines del siglo XIX, pero sobre todo en la década del 10 y del 20, muy especialmente, comienza a desarrollarse en algunos sectores con más fuerza, en otros sectores muy limitadamente,
la industria en distintos niveles, ¿no? Ahí tenemos, como si quieren, como elementos más destacados, lo que tiene que ver con fabricaciones militares, lo que tiene que ver, por ejemplo, con yacimientos petrolíferos fiscales, y desde luego con emprendimientos que ya venían de fines del siglo pasado, traídos sobre todo por algunos inmigrantes, ¿no? Que establecieron algunas de esas industrias. Por ejemplo, la industria cervecera, ¿no? En el sur de la provincia de Buenos Aires. Piensen, por ejemplo, no sé, en el caso de Bieckert o en el caso de Quilmes. Otras fábricas que se asientan ahí en vinculación con eso, con esas, mejor dicho, es Rigoló, que es una fábrica de vidrios, que aprovecha esa circunstancia de tener cerca dos empresas cerveceras para fabricar justamente botellas de vidrio, ¿no? Y así sucesivamente se van a ir estableciendo pequeñas fábricas con una integración, si quieren, vertical, ¿no? Y que van a ir dando cuenta de este desarrollo primigenio de la industria, especialmente en el ámbito, si quieren, del conurbano, ¿no? Bonaerense. En otros lugares o en otras latitudes, ya las que podemos contar y que ustedes seguramente la habrán observado en otra materia, o la observarán en tal caso, por un lado tiene que ver con la industria vitivinícola, en el caso de Mendoza, y por otro lado, desde luego, la industria azucarera en Tucumán. En el caso de Tucumán, recuerden, antes de comenzar este periodo, el periodo de este video, que el tren acaba de llegar a San Miguel de Tucumán. Desde luego, su desarrollo va a estar vinculado con el puerto de Buenos Aires, y aquellos sectores que logren vincularse con este novedoso medio de transporte, desde luego que van a tener muchísimos más beneficios en términos especialmente económicos, y eso les va a dar una posibilidad de desarrollo mucho mayor que aquellos que no lo tengan. Cuando lleguemos a 1930, entonces lo que vamos a tener es una crisis de ese modelo en todos los sentidos, tanto político como económico, como social, que va a tratar de ser discutido o problematizado al menos durante los siguientes años. De una manera, si quieren, bastante singular, porque las respuestas que se van a dar a todos esos problemas van a derivar en algo, si quieren, extraordinariamente único en Argentina a partir de fines de la década de